Hablar hoy sobre cocina 100% vegetal con aceites esenciales. Este va a ser nuestro tema. Yo me llamo Betty Salcedo y estoy aquí con varios de mis hijos. Trabajo con aceites esenciales y trabajo con mis hijos, entre otras personas. También hay otras personas que nos acompañan en el trabajo que hacemos con aceites esenciales. Pero los sábados normalmente tenemos un taller de familia y alguno de mis hijos lo dirige. En el caso de hoy está Catalina, ahora se las voy a presentar, que ella es chef, y con otra chef que se llama Paula, van a compartir su experiencia y su gran conocimiento como chefs y la propuesta que tienen para el manejo de aceites esenciales en la cocina 100% vegetal. Si puedes pasar a la siguiente, Adriana. Eso, este va a ser nuestro tema de hoy. Cocina 100% vegetal. Pásame la anterior, porfa. Y hay muchos de los que nos escribieron cuando se inscribieron que nos decían que quieren saber sobre cocina saludable y también nos expresaban que no conocen sobre aceites esenciales y quieren entender bien cómo es pues este tema de los aceites esenciales, ¿no? Y por qué los utilizamos en cocina. Los aceites esenciales son unos compuestos de las plantas que transmiten un gran beneficio en el cuerpo nuestro, en el ser, en todas nuestras, pues, digamos, salud y bienestar. Y asimismo, desde la cocina aportan un bienestar a nuestros sistemas en general, porque nuestros aceites esenciales de doTERRA se pueden usar en cocina. ¿Por qué? Porque son aptos para el consumo. ¿Por qué? Porque son garantizados. Tienen una serie de pruebas que nos dan esa garantía y no vamos a correr riesgo de nada. Al revés, nos vamos a beneficiar cuando consumimos los aceites esenciales. Además, pues ya Catalina y Paula nos contarán muchos de esos beneficios o nos transmitirán esos beneficios cuando los utilizamos en la cocina. Yo no me quiero alargar más pues en esta introducción. Ahora sí les presento las que ven en esta foto que sigue, son Catalina y Paula, las dos chefs que nos van a acompañar hoy. Yo voy a dejar que ellas se presenten. A ver, Cata, ¿estás por ahí? Listo, aquí estoy. Hola, buenos días, Mam. ¿Cómo estás? Buenos días a todos, a los que están aquí en la sala. De verdad que es un placer y un honor ver tantos participantes en la clase de hoy. Vamos a arrancar, digamos que mientras abro ya mi presentación, como quiero hablarles un poquito como sobre nosotras, sobre quiénes somos y por qué estamos aquí, ¿sí? Porque estamos hoy en esta clase, que es ya en este taller, que es ya nuestro cuarto taller de cocina 100% vegetal con aceites esenciales. Les cuento, digamos que un poco sobre nosotras. Yo, pues soy Catalina González, conozco doTERRA desde el año 2014, llegué 2013, mentiras, desde hace 7 años conozco doTERRA. Llegué a doTERRA realmente porque mi hermana empezó a utilizar los aceites y los conoció, y a través, digamos que de muchas experiencias personales, me di cuenta de los grandes beneficios que tenían los aceites. Yo estudié Ingeniería de Producción Agroindustrial en la Universidad de La Sabana. Después de eso trabajé mucho tiempo en manejo y aprovechamiento de residuos orgánicos, y también después, por cosas de la vida, terminé trabajando en mercadeo. Hace 13 años tuve un problema de salud que digamos que se vio reflejado en varios inconvenientes y problemas metabólicos que tuve, y en que la vida se me empezó a volver un poco complicada en el día a día, ¿sí? Es decir, yo nunca tuve, digamos que en mi casa la alimentación siempre fue realmente como muy consciente, ¿sí? O sea, yo recuerdo desde niños que en mi casa, por ejemplo, nunca había azúcares refinados, gaseosas, paquetes, ese tipo de cosas. Digamos que en mi casa siempre hubo como una cultura de una alimentación que buscara como el bienestar, y por eso también doTERRA
es tan interesante para mí, digamos, hoy en mi vida profesional. Sin embargo, hace 13 años tuve este problema metabólico que se vio reflejado principalmente en un aumento altísimo de peso, ¿sí? Estuve casi 32 kilos por encima del peso normal que debía tener yo. Y aunque hice varios cambios en mi alimentación, digamos que intentando ver qué era lo que pasaba, finalmente no lograba como recuperar mi salud. Era un poco eso. No solamente tenía que ver como con la gordura, porque digamos que el exceso de peso ya llega a un punto en que empieza a poner en riesgo pues la salud. Fui donde varios médicos y después de un tiempo de intentar, di con una médica maravillosa que hoy en día sigue siendo pues digamos que mi médica como de cabecera, que me hizo la invitación a pensar un poco cómo era la forma en la que yo me estaba alimentando, ¿sí? Y la conclusión a la que llegamos después de esa larga conversación inicial es que para mí, especialmente y para mi metabolismo, las proteínas de origen animal eran muy difíciles de digerir, ¿sí? Porque, y en esta charla vamos a hablar un poco de eso, porque una de las, digamos que, de mis mayores pasiones, al igual que la de Paula, es cocinar con conocimiento científico. Yo vengo del área pues, de ingeniería y eso pues, me ha traído como una idea muy diferente de ver los alimentos. Y las proteínas son cadenas muy, muy, muy complejas y nuestro cuerpo necesita, digamos que un buen ejército de microorganismos y enzimas para poder cortar eso. Y mi metabolismo es un poco demorado para hacer eso. Y entonces cada vez que comía proteína no es una intolerancia, no es una alergia, digamos que no es algo que me pueda generar, por ejemplo, un choque alérgico fuerte, sino es una pesadez permanente cada vez que comía. Entonces, ella me hizo la propuesta y el planteamiento de, bueno, ¿por qué no cambia su alimentación y se vuelve vegetariana? Y realmente fue un choque total. Yo tenía 25 años en ese momento y pues llevaba 25 años comiendo de una manera. Y en mi casa, aunque se comía conscientemente, pues siempre tuvimos, digamos que una dieta basada, digamos que en todo tipo de proteínas. Entonces, yo ya estaba un poco desesperada, la verdad, y creo que muchos de nosotros también llegamos a ese punto, ¿sí? Quizás algunos de ustedes que están acá también puedan tener una historia similar donde llegaron a un punto en que dijeron, bueno, ya estoy en un límite, necesito algo diferente. Y para mí, ese ya fue el límite. Ella me dijo, ensayo una semana. Cuando volví, había bajado 6 kilos. Además de haber bajado 6 kilos, me sentía como deshinchada, me sentía más tranquila, con menos mal genio, dormí mejor. Entonces, bueno, algo hay aquí detrás de esto, ¿sí? Y a partir de ahí empezó para mí digamos que un cambio de vida absoluto. Fue entender que la alimentación va más allá de solamente lo que comemos, que tiene que ver también con cómo nos alimentamos, cómo alimentamos nuestra vista, cómo alimentamos nuestros oídos, cómo nos alimentamos de las personas que están al lado, cómo nos alimentamos de la energía en nuestro trabajo, en nuestros hogares, y ver que realmente cambiar la alimentación tiene que ver con cambiar el estilo de vida, ¿sí? Y a partir de ahí, pues empezó para mí una carrera, o sea, una ruta, pues porque no ha sido carrera realmente, hermosa en conocerme y entender qué es lo que realmente quiero yo regalarle a mi cuerpo todos los días, ¿sí? Y digamos que esta clase o este taller que vamos a tener hoy, o que estamos teniendo ya, tiene que ver con eso, con qué me quiero regalar yo a mí todos los días en mi alimentación. A partir de ahí, digamos que después trabajé en mercadeo muchos años y en el 2013 decidí ir a hacerme una maestría y me fui para Portugal. Me fui para Lisboa e hice una maestría en ciencias gastronómicas. ¿Sí? Y esa maestría me permitió complementar todas las ideas que yo traía realmente con el ejercicio como tal de ser cocinera. Y hace 7 años decidí que a eso era lo que quería dedicar mi vida, a ser cocinera y a brindar bienestar, primero a mí, claro, y después al resto. Y es algo que me ha acompañado, digamos que todos estos años y en lo que he querido trabajar. Que me encontré también, digamos que por otro lado. Yo vivía en un pueblo pequeño en Colombia y la posibilidad de encontrar alimentación vegetal pues era absolutamente baja. Y ya después de comer como 2 o 3 veces el mismo cayer y la misma preparación, pues ya no quería comer nada más. Entonces empecé a cocinar en la casa y felizmente para mí el vegetarianismo me trajo la cocina a mi vida, que es junto con la educación mis mayores pasiones. Entonces, pues digamos que ese ejercicio se completó en Portugal, allá decidí ya convertirme, digamos que en cocinera profesional. Viví casi 3 años allá, volví a Colombia, empecé a trabajar como chef docente en la Universidad de La Sabana y ahí me enamoré completamente de la cocina colombiana. Y empezó, digamos que, una inquietud adicional y es,
al volver venía con muchas ganas de hacer país, con muchas ganas de hacer algo diferente por nuestra gastronomía, de dar a conocer nuestra gastronomía desde otro punto de vista, con un enfoque 100% vegetal. Entonces, digamos que esos tres elementos que son 100% vegetal, cocina colombiana o cocina inspirada en las tradiciones, ¿sí? Son esos dos elementos que luego, estando acá en Colombia, aunque yo ya había utilizado doTERRA, utilizo doTERRA desde hace 7 años, inicialmente por un tema de alergias respiratorias que yo tenía, y luego empecé a utilizarlos absolutamente para todo. Me fui dando cuenta cómo dejé de utilizar, que seguramente hay algunas personas sí conocen los aceites que les ha pasado acá, dejé de utilizar shampoos, dejé de utilizar jabones, digamos que de los que utilizaban naturalmente, y doTERRA se convirtió en mi acompañante como de mi vida diaria. Pero increíblemente nunca lo consideré como, digamos que, una ayuda en mi ejercicio profesional de cocinera. Cuando volví acá a Colombia, pues digamos que nosotros como familia, varios, todos utilizamos doTERRA y varios estamos, digamos que, como metidos, muy metidos en este cuento. Y cuando ya volví acá y empecé a trabajar con mi mamá me hizo como la propuesta de hacer unos, digamos que unas onces o unas preparaciones con aceites esenciales para talleres que teníamos en ese momento presencial y que nos permitían, digamos que, mirar y explorar otras alternativas. Y ahí empezó, digamos que, doTERRA a tener mucho sentido como en el ejercicio de mi vida profesional. Y me encontré con cosas, digamos que, bien interesantes en términos de lo que se puede hacer en la cocina. Y una de las grandes diferencias también que vi con otros aceites que antes había utilizado, aunque yo encontré doTERRA y me enamoré, es que la característica de que podamos consumirlos nos permite evidentemente utilizarlos también en la cocina. Entonces voy a compartir un momentico mi pantalla. Listo. Confírmenme, porfa, alguno que están viendo mi pantalla, por favor. Sí, Cata. Vemos clase de cocina colombiana. Perfecto, entonces... Sí, se está viendo. Listo, buenísimo, muchísimas gracias. Entonces, lo que vamos a ver hoy, el taller, la clase que vamos a tener hoy, vamos a hablar sobre cocina colombiana, ¿sí? Y es otra de las, digamos que, de las cosas interesantes que han venido pasando y que me encontré cuando volví también y empecé a analizar el escenario vegetal que existía en Colombia en general, pero específicamente en Bogotá. Que, de nuevo, las opciones vegetales son muy cortas y las que hay están muy enfocadas o hacia, digamos que hacia comida extranjera o hacia comida muy, digamos que del día a día, como casera, por llamarlo de alguna manera, que está perfecto, pero que faltan muchas más opciones, ¿sí? Ahí también, digamos que nació mi hijo profesional más grande hoy en día, que es Vegetamales, que es digamos que mi emprendimiento, mi empresa de cocina colombiana 100% vegetal, cuyos protagonistas, digamos que son los envoltorios, y entonces ahí arranca como este llamado y esta claridad que también tuve de entender que a través de la interpretación de la cocina vegetal, de la cocina colombiana con una mirada vegetal, podíamos también hacer país y cambiar el mundo y llevar bienestar a las personas, ¿sí? Y siempre que hablemos, o sea, siempre hablaremos de bienestar porque en realidad está presente en todo lo que hacemos. Entonces, bueno, hablaremos hoy de, bueno, la parte de introducción que ya hicimos, vamos a hacer algunas preguntas que quiero como, sé que somos varios participantes, pero quiero entender un poquito más o menos algunas como claridades sobre cocina colombiana y también aceites esenciales. Vamos a hablar de los usos de aceites esenciales en la cocina que van más allá de cocinar y luego nos vamos a ir a cocinar. O sea, luego nos vamos a ir aquí, hoy digamos que quisimos hacer el taller en mi cocina, nosotros tenemos una cocina profesional donde funcionamos 3 marcas, entre esas Vegetamales, que es un espacio súper chévere y súper interesante para poder compartir este taller con ustedes. Y luego vamos a hablar un poquito de la otra parte de la cocina, que casi nunca se habla, que son los accidentes que hay en la cocina y donde doTERRA también me ha sorprendido desde muchos puntos de vista, ¿sí? Entonces, listo. Algunas preguntas. Entonces, primero, ¿quién sabe qué es un aborrajado?
Ahí si el que quiera levante la mano para que no abramos todos el micrófono. Y no sé si Adri o Betty me pueden ayudar con si ven mano levantada. Carolina, cuéntanos. Carolina, listo. Carolina, hola, mucho gusto. Cuéntanos qué es un aborrajado. Un aborrajado es un producto colombiano, más de todo de mi tierra. Yo soy de Cali, del Valle del qué Cauca, nota. Ajá. que comprende entre un plátano maduro, en la mitad se le pone un trozo de queso, hay una fusión que le pusieron bocadillo, pero esa no es 100% caleña, Ajá. y se baña en una, es que no recuerdo el nombre técnico, bueno. Pero no importa, más o menos cuéntanos cómo es. Una mezcla de harina con Sí. agua, un poquito de azúcar. Entonces estas tajadas que son el plátano maduro se fritan, Sí. se pone dentro el queso, esto lo metes dentro de esta mezcla que posteriormente hemos hecho y lo fritamos. Entonces queda completamente envuelto y cuando lo disfrutas, que ya me vino el agua a la boca, el queso se estira y esta es la fusión del sabor del queso saladito, más que todo tipo mozzarella, con la tajada que es dulce y este baño que le hicimos anteriormente para que cuando quede frito quede completamente envuelto. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Entonces, miren, qué interesante. Ahora, digamos que tenemos ya como más o menos unas, si no estoy mal, como 50 personas en el grupo, ¿sí? Entonces, no sé, digamos que de esos cuantos habían oído hablar de aborrajados, pero seguramente había uno o dos que no sabían qué era, quizás otros que no tenían ni idea que eso existía, y había varios que habían oído pero no la tenían muy clara, ¿sí? Y seguramente hay un porcentaje alto de colombianos en el grupo. Y miren lo interesante, la borraja es, digamos que viene casi que desde Portugal, y les voy a contar por qué. ¿Sí? En diferentes países en el mundo existe esta técnica de envolver, ¿sí?, en una mezcla o en una preparación, como Carolina estaba diciendo, productos que sean muy sensibles para luego poder fritarlos. Eso arranca con los portugueses, que eran grandes navegantes y que tenían realmente un imperio muy grande, donde viajaron alrededor del mundo, y ellos son los primeros que trabajan esta técnica, ¿sí?, principalmente con su pescado muy delicado, que es el bacalao, y con algunos vegetales de estación, similares, por ejemplo, a una habichuela pequeña nuestra. Los portugueses se van para Asia y llevan a Japón esta técnica que los japoneses llaman tempura, y seguramente muchos han oído hablar de la tempura, aunque no hayan oído hablar de la borraja. ¿Qué va pasando? En cada país, según donde esté, entonces los asiáticos le incorporaron agua con gas, ¿sí?, y le incorporaron harina de arroz, por ejemplo, que los portugueses lo trabajaban siempre con trigo y en algunos casos con cerveza. Cuando llega, digamos que esa técnica nosotros a nuestro continente, efectivamente la técnica lo que busca es proteger un producto para luego poderlo fritar. Nosotros acá, ¿qué tenemos? Tenemos harina de trigo, efectivamente, como decía Carolina. Tenemos, en muchos casos, la borraja tiene maicena o almidón de maíz. Y tenemos también, en muchos casos, le ponemos color o achiote, ¿sí? Y el líquido normalmente tiene que ser frío, muy frío, puede ser agua, pero también hay muchas variaciones donde, por ejemplo, las borrajas en Colombia se hacen con cerveza. Esa mezcla o esa masita, Carolina, realmente su nombre es borraja, ¿sí? Y en tu tierra, digamos que se aborraja el plátano maduro, pero también en el Pacífico en general se aborraja todo. Se aborrajan los calamares, se aborraja el pescado, se aborrajan los vegetales, se aborrajan las papas, por ejemplo, ¿sí? Y la técnica, los que vivamos en el centro y hayan visto alguna vez, digamos que estas papas rellenas que venden, esas papas rellenas son envueltas también en una borraja y luego fritas. Entonces es una técnica súper interesante que tenemos realmente en todo el país y que nos permite dar una característica distinta a los vegetales. Que exactamente todo, o sea, todo se puede aborrajar, ¿sí? Bien preparado, digamos que ¿cuál es la magia de una buena borraja? Que el líquido esté muy frío, ¿sí? No exceder en el batido, porque si batimos demasiado, va a quedar muy lisa y cuando lo metamos en la fritura se va a perder. Que queden un poquito de grumitos está bien también. Y si yo le quiero dar aún más aire, porque esa es la magia de la borraja,
pues lo que les decía, les puedo poner agua con gas o le puedo poner cerveza y va a cambiarme, digamos, la característica del producto. Entonces, pues digamos que vamos a trabajar hoy esa técnica y vamos a ver cómo puedo utilizar los aceites esenciales en una técnica como esta. Ya les vamos a contar un poquito cómo lo vamos a trabajar. Listo, siguiente pregunta de cocina colombiana. ¿Quién? Ah, mira, ahí está diciendo Belsi que ella también lo combina con leche en algunos casos y de hecho también se puede utilizar porque además la leche nos ayuda porque la proteína que tiene ayuda a que esté mucho más, digamos que estable esa masita que le vamos a poner alrededor a nuestro producto. Segunda pregunta, ¿quién sabe qué es un encocado? Yo solo sé que es delicioso. Ok, Adriana sabe que es delicioso. ¿Alguien más o ninguno aquí de los que están? Bueno, vuelvo yo. Ah, listo. Un encocado es un producto a base de panela, coco rallado, creo, si no me equivoco. Ah, bueno, pero esa es la cocada. Esa es la cocada. ¿Y no es lo mismo? No, me No, equivoqué. es diferente, bueno, pero chévere. Ok, chévere. Bueno, listo. Listo. ¿Alguien más ha oído hablar, alguno de ustedes ha oído hablar de encocado o se ha comido un encocado o ha visto algo que le parezca que tenga alguna idea? Yo he comido un encocado. Yo soy de Ecuador y un plato típico es de pescado o de camarones. Es un guiso en base a leche de coco. Sí. Delicioso y se come con arroz acompañado. Buenísimo. Nosotros, gracias Gabriela por tu participación, nosotros compartimos con ustedes esa preparación del encocado, ¿sí? Que nace de nuestra salsa madre colombiana, que yo creo que ahí sí varios saben. ¿Alguien se le ocurre cuál puede ser la salsa madre colombiana? ¿Un guiso? El hogao. Eso, bien, ahí respondimos casi todos. Perfecto. Guiso criollo, hogao, rehogo, rehogao, hogo, refogo, dependiendo de la región. Pero todos nosotros en nuestra cocina siempre vamos a tener como salsa madre el hogao. ¿Qué es el hogao básicamente? ¿Sí? Son 5 elementos fundamentales. La cebolla, que dependiendo de la región puede ser, siempre tendremos presente cebolla larga, que es nuestra cebolla maravillosa, y dependiendo de la región también puede haber cebolla blanca y cebolla roja, ¿sí? Segundo elemento, el ajo. Tercer elemento, las especias, que dependiendo de la región también varía, pero principalmente tenemos siempre presente el comino, la pimienta negra. En algunas regiones trabajamos con clavo de olor y en las regiones del Caribe y el Pacífico específicamente, como en la parte costera, se utiliza mucho la pimienta dulce, pimienta de Jamaica o pimienta de olor. Entonces, cebolla, ajo, especias, una fuente, digamos que de grasa para cocinar todo esto y tomate, ¿sí? El tomate es absolutamente protagonista. Entonces, lo que hacemos es esas cebollas y ajo las sofreímos. Ahí hay algunas regiones variantes que le pueden poner, por ejemplo, zanahoria, bien sea rallada o cortada, que le pueden poner pimentón. Dependiendo, digamos que también de la región y de la disponibilidad, ahí va variando. Eso se mezcla con el tomate, que puede ser picado, rallado o molido. Se mezcla todo eso en nuestro hermoso caldero colombiano de hierro fundido que mantiene la temperatura durante todo el tiempo de cocción. Se le adiciona sal, pues que es el otro elemento fundamental, y lo dejamos cocinar idealmente a baja temperatura, tapadito, para que él saque, digamos que toda esa alma y ese sabor rico. Si ya yo voy a hacer una variación, digamos, esa es la base, y ya hay personas que le adicionan otras cosas, que le pueden adicionar, digamos que algún caldito o algo para darle un sabor mayor. Pero nuestra salsa madre es el hogao. A partir de ahí se generan muchas salsas en la cocina colombiana, muchísimas. Entre esas, esta hermosa salsa que es el encocado. Entonces, a partir del hogao, ¿qué hacen, digamos, específicamente en el Pacífico? Esta es una preparación del Pacífico, donde hay una disponibilidad de leche de coco enorme y ellos usan la leche de coco para muchísimas cosas, inclusive reemplazan la leche, digamos que de vaca o de cabra por leche de coco, que es lo que está disponible, pero además tiene unas características interesantísimas. Entonces se baja la temperatura del hogao, se adiciona la leche de coco, se emulsiona, es decir, se mezcla muy bien hasta obtener una salsa preciosa, ¿sí? Con un sabor increíble y digamos que como nos contaba ahorita nuestra participante que está en Ecuador, digamos que lo más común es encontrarlo con pescados o mariscos.
En Colombia, por ejemplo, el encocado de langostinos es una cosa famosísima, el encocado de pescado blanco. ¿Y qué características tiene? Digamos que el coco le da como un dulzor, el tomate también y la cocción prolongada del hogado, y definitivamente pues la combinación con las proteínas es absolutamente maravilloso. Encontramos encocado de todo. Así como podemos aborrajar muchas cosas, también podemos tener encocados de muchas cosas. Y nuestros talleres siempre han estado enfocados más hacia la receta específica, aunque al final digamos que para los que quieran compartiremos las recetas, está enfocado también hacia entender la técnica, porque ¿qué es lo que queremos? Que ustedes también aprendan y a partir de ahí puedan crear. Y lo que hemos hecho a partir del análisis de la cocina colombiana, la cocina tradicional, es ver el enfoque vegetal. A mí esta receta desde la primera vez que la vi me fascinó, pero evidentemente siendo vegetariana no podía consumir. ¿Y qué encontramos nosotros en el mundo, digamos, no animal, que nos pudiera reemplazar un pescado? Las setas. Y empezamos a trabajar con setas, ¿sí? O para, digamos que en su nombre común, con champiñones, para poder reemplazar esta textura, pero también para dar un aporte proteico. Y entonces, pues, la versión que vamos a ver hoy, digamos que del encocado, es un encocado de setas, ¿sí? Tradicionalmente se acompaña con arroz blanco, porque el encocado es bastante, digamos que tiene bastante sabor, y con una ensalada fresca. Listo, digamos que ese es como más o menos nuestro contexto en cuanto a cocina colombiana y saber un poquito más o menos en dónde estamos. Nuestro viaje va a ser hoy muy pacífico. Finalmente de bebida tenemos algo absolutamente delicioso que se llama lulada. ¿Quién sabe? Bueno, Carolina seguro que obviamente sabe y creció con tetero de lulada y de champús, pero el resto, ¿quién sabe, digamos, qué es una lulada? ¿Quién ha comido? ¿Quién ha oído hablar? Es una delicia. ¿Qué tiene la lulada? ¿Qué sabes tú de la lulada? ¿De qué tiene o de qué está hecho? Hace poquito te llamé a preguntarte cómo te hacía. Entonces, Mira, nos dice... De lulo, está hecho, es como un sorbete. Bueno, ahí está Yanira respondiendo. Perdón que no te escuchamos. Vuélvenos a contar. Ay, perdóname. Tranqui, dale. Pues sus ingredientes es el lulo, ¿cierto? Y es como un sorbete muy delicioso, algo así como un granizado. Ok, listo. Los elementos de la Norberto, cuéntanos tú. Ah, caramba, no sabía que había activado, disculpe. Abriste tu micrófono. Nos ha llegado algunas veces una fruta de allá procedente de sus orígenes que se llama lulo. Desconozco la lulada, pero como fruto para bebida es encantadora. Así que soy todo oído. Fantástico. Entonces, miren, básicamente digamos que la lulada es como la oda a uno de los ingredientes más maravillosos que tenemos en Colombia, que es el lulo, ¿sí? Y que el lulo en la región del Pacífico pues es muy protagonista también, que es esta fruta ácida, pero también dulce, que tiene además otras características de textura muy interesantes. Y para los que alguna vez en su vida hayan comido o hayan tomado jugo de lulo, pues se dan cuenta que forma una espuma maravillosa porque tiene unos componentes en su estructura que lo hacen muy estable. La lulada, básicamente, digamos que es, el lulo se pica, ¿sí? Y como llamamos nosotros en cocina, se macera o se deja, digamos que descansar junto con digamos que una fuente de dulce, que puede ser panela, que puede ser miel, que puede ser azúcar tradicionalmente, que puede ser una fuente, digamos, de dulce no tradicional, con un poco de zumo de limón y lo dejamos ahí idealmente de un día para otro. ¿Qué va pasando? El lulo va a sacar, digamos que el azúcar va a entrar dentro del lulo y el lulo va a sacar como todo ese sabor y ese juguito rico que está ahí, se va a mezclar con ese limón. Luego lo mezclo muy bien y le adiciono buen hielo. El hielo es importantísimo. Y ahí le adicionaría, entonces ahí tenemos dos variantes. Entonces, esa fruta que yo tengo ahí, lo que hago es que parte de la fruta la llevo a la licuadora y la licúo súper bien con agua muy fría y luego la cuelo para dejar un jugo así, digamos que muy finito, muy bonito. En el tradicional no se cuela, pero pues digamos que mi recomendación es que para que tengan varias texturas lo cuelen. Entonces ahí si ponemos el hielo, se pone ese juguito y si yo quiero, digamos que elevarlo aún más, lo puedo completar con agua con gas o con un agua tipo agua tónica, y si quiero llevarlo aún a un mejor nivel, puedo hacer una lulada envenenada y ponerle, por ejemplo, un producto que se llama biche, que es súper colombiano, que es, bueno, es un destilado de caña de azúcar, ¿sí? Es un aguardiente artesanal del Pacífico y con el que podría, digamos que completar una experiencia, digamos que absolutamente maravillosa.
Entonces hoy digamos que nuestro protagonista es la cocina colombiana junto con los aceites esenciales, y les voy a contar cómo en esas digamos que preparaciones tan tradicionales nuestras, que las traemos también acá porque son digamos que las personas de la región la conocen, pero no todo el mundo ha oído hablar de ellas. Entonces, cómo nosotros en un producto aborrajado, en un plato fuerte como el engocado con arroz y ensalada, y una bebida como la lulada, podemos mezclar o podemos incorporar de una forma súper interesante los aceites esenciales, ¿no? Entonces, básicamente así, que pueden levantar la mano o abren su micrófono, máximo 3 personas. ¿Qué aceites esenciales han usado ustedes o se les ocurre que podamos usar en la cocina? Uy, demasiados. Bueno, no alcé la mano, qué pena. Tranquila, Yanira, dale. No, pues el romero, el jengibre, la canela, el clavo, los de mandarina, toronja, limón, son demasiados. Exacto. Y además lo interesante, Yanira, es que doTERRA nos da la posibilidad de que sean demasiados, como tú dices, que en otros casos no los encontramos en otras marcas. Entonces aquí lo chévere es, ok, si la tranquilidad es, si que doTERRA dice que es apto para consumo, yo lo puedo utilizar en la cocina. Ya les voy a explicar un poquito cuáles son como las diferencias que tenemos que cuidar, digamos, pero realmente es eso. Entonces, en términos generales, no sé si alguien más quiera como decirnos qué otro se les ocurre o qué otro haya utilizado, puede levantar la mano, y mientras digamos que podemos entender que Digo algunos que nos han compartido en el chat. ok, cuéntame. Limón, naranja, bergamota, orégano, tomillo, hinojo, geranio, lavanda, albahaca, clavo, Buenísimo. morcillo, orégano, menta. Fantástico. Entonces, miren que casi que tenemos como unos grupos principales de aceites esenciales que podemos utilizar en la cocina para cocinar. Uno, son todos los cítricos, ¿sí? Recuerden que los aceites esenciales son extraídos bueno, y para los que no sepan les cuento, son extraídos de las cáscaras de los cítricos. Entonces ahí encontramos una variedad enorme y súper interesante en doTERRA, y además cada día nos traen uno mejor y más interesante. Así de cítricos, de mi favorito, así de mi corazón, es el naranja silvestre. Tenemos lima, tenemos limón, tenemos, bueno, varios de los que mencionaron ahí. Entonces, uno, la área como de los cítricos como tal. Segundo, esto que tiene que ver como con la parte de las semillas o especias. Entonces ahí tenemos, digamos que las pimientas, tenemos semillas como el coriandro, por ejemplo, que también están presentes en doTERRA, ¿sí? Tenemos otros que son lo que tiene que ver también con especies que puedan ser de cortezas o de raíces, como el jengibre, como la canela, por ejemplo. ¿Sí? Y están las otras que asociamos normalmente a hojas. Entonces ahí está menta, hierbabuena, albahaca, limonaria, el lemongrass, que es absolutamente maravilloso. Entonces, si ven, así como cuando vamos a cocinar, bueno, no sé cómo cocine cada uno y todos tenemos métodos diferentes, pero digamos que siempre que nosotros vamos a cocinar, y eso es un tip para la cocina vegetal, ¿sí? No es una cocina rápida, ¿saben? Porque para poder sacar esa alma de los vegetales necesitamos darle un tiempo para que él pueda realmente mostrarnos lo mejor que tiene cada uno. Y eso es un tip súper importante para cuando vayan a preparar cocina vegetal. Y lo otro es que nos da sabor, además de la sal, evidentemente, ¿sí? Pero también si tuviéramos restricciones de sal, por ejemplo, pues podríamos jugar con los aromáticos que llamamos nosotros en cocina, que es lo que se ha hecho toda la vida. Y los aromáticos entonces están enfocados en eso. ¿Y qué pasa? Que es maravilloso cuando doTERRA nos trae esos aromáticos en un tarrito precioso, buenísimo. Pues que sabemos que tenemos el real concentrado de ese poder que tiene la planta, ¿sí? Nosotros lo buscamos en cocina. Entonces digo, ok, listo, yo esto lo hago con una semilla, ejemplo el comino. Tuesto el comino, ¿sí? Y después de tostar el comino lo muelo y lo adiciono como saborizante a mi preparación. La pimienta, lo mismo, la tuesto, la muelo y la adiciono. Los frescos, como la albahaca, como, bueno, orégano si trabajáramos frescos, como la menta, como la hierbabuena. Primero caliento, luego quito temperatura, lo adiciono para dar sabor, la cuido mucho porque está fresca, porque está viva, tiene mucha agua, no quiero que se me oxide, ¿sí? Las hierbas frescas que están ok en muchos casos, pero que en muchos otros casos ya están tan deshidratadas que han perdido su sabor. Y lo que me encontré realmente con doTERRA es que está todo en un tarrito y nos permite, uno, elevar el sabor de nuestras preparaciones de una forma, digamos que por llamarlo de alguna manera fácil, práctica y segura. Y dos, nos aportan bienestar. Y al final,
pues cuando comemos lo que queremos es eso, sí, rico, o sea, comer rico, compartir con la familia, etcétera, etcétera, pero piensen siempre que la comida es, digamos que el único o medicamento, si lo pudiéramos llamar así, que consumimos por lo menos 2 o 3 veces al día, ¿sí? Y muchas veces yo, bueno, les digo a las personas con las que trabajo y a mis alumnos, cuando vamos a comprar un gym, cuando vamos a comprar un computador, cuando vamos a comprar un celular, buscamos 3 opciones, le pedimos a la gente que nos comente, que nos diga qué piensan, etcétera, etcétera. Y cuando vamos a comer, ¿qué tan conscientes somos de lo que compramos? ¿O qué tan conscientes somos de lo que preparamos en casa? Entonces, ahí, digamos que se complementan muy bien y es el tercer elemento, digamos que de la cocina que nosotros hacemos y es inspirada en las tradiciones, 100% vegetal y que aporte bienestar. Y ahí es donde los aceites esenciales han tomado, digamos que, un protagonismo en mi vida y en mi ejercicio profesional. Bueno, voy a seguir acá. Entonces, ¿qué nos encontramos también? Que existen como 3 escenarios principales donde nosotros podemos utilizar los aceites dentro de la cocina profesional como tal. Entonces, el primero es el uso de los aceites esenciales en limpieza, ¿sí? Y ahorita digamos que seguramente a muchos les ha pasado. Yo, por ejemplo, específicamente, yo como un tema personal, tengo un tema de dermatitis bien, bien fuerte. Y para mí el uso de jabones, desinfectantes, limpiadores, todo lo que utilizamos en las cocinas profesionales para hacer que se vean divinas, me generan una reacción alérgica impresionante, impresionante. Y que se ha ido incrementando y haciendo más fuerte con los años. ¿Y qué encontré? Que con doTERRA puedo equilibrar esto perfectamente, ¿sí? Que nosotros tenemos aceites en doTERRA que nos permiten preparar unos limpiadores para alistar la cocina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, independientemente del jabón que se use o no, yo puedo adicionar ciertos aceites que me van a permitir cambiar la característica del producto que estoy utilizando. Yo puedo basar, digamos que, productos que sean naturales, que no sean de síntesis química y que me permite trabajar sin problema. Y también puedo tener, por ejemplo, siempre que arrancamos a hacer la limpieza, tenemos un bowl con agua, con vinagre que utilizamos con On Guard, con lemon, ¿sí? Y muchas veces con clavo. ¿Por qué? Porque estos productos tienen características antibacteriales, características antimicóticas, es decir, nos ayudan a contrarrestar microorganismos patógenos que puedan estar presentes, pero adicional, que eso es fantástico, no van a tener problemas con la piel, pero sobre todo no se corre el riesgo de que alguna persona que vaya a consumir los alimentos pueda, por error, por mala limpieza, porque haya algún, digamos que inconveniente al trabajar, pueda ingerir algún tipo de producto que le haga daño, porque pasa, les cuento que pasa muchísimo. ¿Sí? Entonces, digamos que hemos empezado hace ya varios meses a hacer nosotros la limpieza de nuestros utensilios, de nuestras superficies y también de los mismos vegetales con el uso de los aceites esenciales. Y entonces, en todo lo que tiene que ver con la desinfección de los productos como tal en este momento, ¿sí? Bueno, en todos los momentos, pero digamos que nos permite también con toda tranquilidad alistar nuestra materia prima, alistar nuestros vegetales. ¿Qué hacemos básicamente? Ponemos un bowl también con agua y con vinagre, donde vamos a sumergir todos nuestros productos antes de, digamos que después de la limpieza, del lavado normal que se le hace, y normalmente tiene On Guard, tiene lemon y dependiendo del tipo de producto también puede tener otros que no le afecten obviamente el sabor al final, porque hay membranas que son más sensibles, etcétera. Y con esa tranquilidad, porque hay prácticas en donde les ponen, para que tengan una idea, hasta cloro a los vegetales antes de cocinarlos. Entonces nuestra idea también es mantener sobre esta línea, ¿sí? Todo el tema de uso de los aceites para desinfección y que digamos que podamos cocinar de una manera mucho más que nos aporte bienestar, que al final es eso que es importante para nosotros. No sé si alguno de ustedes, y me encantaría, bueno, que levanten la mano, que abran el micrófono, si alguno ha utilizado para limpieza o para preparación de alimentos los aceites esenciales de alguna manera, si alguna vez habían oído hablar de esto. Bueno, yo he hecho muy sencillito como es aderezos para ensaladas. Ok, pero digamos que para limpiar tus vegetales nunca habías pensado, por ejemplo, en utilizar... Para limpiar los vegetales sí lo he visto y sé que se puede hacer, pero no lo he hecho. Me da pesar gastármelo. Ok, bien, entendido. Pero ¿sabes qué me ha funcionado también?
Puedes ponerlo en un aspersor grande, ¿sí? Apenas un par de goticas, porque acuérdense además que por la concentración con 1 o 2 gotas logramos resultados impresionantes. Y tiene uno ahí el aspersor para ciertos productos que son más delicados, tipo el tomate, tipo las fresas, los pimentones, ese tipo de productos que la piel Sobre está... todo las fresas, ¿cierto? Las fresas que traen tanto, las fresas, la lechuga. Exactamente, como productos de ese estilo, darle una con el aspersor, digamos que una pasadita antes de, también te da un poco más de tranquilidad y sabes que estás arrancando, digamos que a cocinar pues, con un producto que realmente, de nuevo, te va a aportar bienestar en todo sentido. Entonces ahí la invitación también es, digamos que ahí los reyes, pues el On Guard, que es el rey como de la desinfección, porque tiene características antimicrobianas bien interesantes, y el Lemon, que también nos aporta porque también ayudan todo el tema de los procesos de microorganismos, que si uno se pone a pensar, las mamás y las abuelas, pues utilizaban siempre como, si uno se pone a pensar ahí más o menos, o vinagre o limón para limpiar, y es lo que doTERRA nos trae en un tarrito y lo hace mucho más fácil. Bueno, entonces ahorita ya teniendo esto claro, vamos a pasar entonces a nuestra última parte, que es vamos a cocinar. Entonces, para resumir, vamos a hacer 3 preparaciones vegetales inspiradas en la cocina colombiana al día de hoy. Para unos que se unieron hace relativamente poco, súper bienvenidos. Estamos en un taller de cocina colombiana 100% vegetal con aceites esenciales de doTERRA. Bueno, y antes de pasar, les cuento que somos 2 personas las que estamos en el taller, solo que mi coequipera está en la cocina terminando, que es Paula Corredor. Ella también es cocinera profesional, hace, digamos que más años que yo, ha trabajado en diferentes cocinas profesionales del país y afuera. Además de ser gastrónoma de la Sabana, es administradora de empresas, y nos encontramos en la vida hace un año y compartimos esa pasión por la cocina colombiana, esa, digamos que, pasión por utilizar el conocimiento científico para cocinar, y ella tenía como una inquietud muy grande con su alimentación y decidió volverse vegetariana hace un año también. Entonces hoy en día, digamos que cocinamos siendo las 2 vegetarianas, y es algo bien interesante porque también nos permite como ofrecer algo distinto. Otra cosa importante también para nosotros es el hecho, y es una obsesión, no sé, bueno, no sé si las obsesiones son buenas, pero bueno, es una obsesión para mí, y es el hecho de que sea vegetal, vegetariano o vegano, no quiere decir que no pueda ser rico. Y muchas veces cuando nos toca cambiar nuestra alimentación para cuidarnos más, para brindarnos bienestar, nuestra primera preocupación, nuestra primera inquietud es cómo voy a cambiar todas las cosas ricas, ¿no? Si a mí me gusta los dulces, si a mí me gustan, no sé, los fritos, si a mí me gusta el cerdo, si a mí me gusta lo que sea. A mí me gustaba el tamal, por ejemplo. Y el tamal es un producto que el producto tradicional es maravilloso, pero que al tener un contenido tan alto de grasa, específicamente de manteca de cerdo, es un producto pesado. Y es un producto que para mí era muy difícil. Y yo me dediqué a hacer la versión vegetal del tamal porque me encantaba, ¿sí? Y hoy en día puedo decir que Vegetamales es el mejor tamal vegetal que tiene el continente, ¿sí? Que está hecho desde ceros, con todo el amor, para que cuando la gente se lo coma diga, qué rico, esto sabe a tamal, que se le olvide que eso es vegetal. Entonces, un poco también la invitación es a que exploren mucho sus vegetales, más que para buscar cómo reemplazo la proteína, cómo reemplazo el pollo, cómo reemplazo el cerdo, cómo reemplazo la carne o lo que sea, o el queso en el caso de las personas que no consuman lácteos, por ejemplo, por la razón que sea, es cómo hago que esto sepa delicioso. Y ahí es donde doTERRA hace muchísimo sentido, porque nos ayuda, es como, digamos que esa ayuda rápida para poder hacer la grande diferencia. Ahí Gabriela está preguntando dónde puede comprar el tamal. Ahorita al final les decimos, pero pues para que nos busquen ahí en Instagram somos @vegetamales, y ahí pueden, digamos que, comprar los tamales y otros productos interesantísimos que tenemos ahí. Entonces, bueno, voy a cambiar aquí mi cámara, voy a dejar de compartir la pantalla y nos vamos a ir para la cocina. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir aquí. Listo. Les presento a Paula y nos vamos para la cocina. Cata, ¿con cuál cámara vas a compartir para darte acceso? Cata. Esperemos, no sé. Sí, debe estar haciendo el cambio. Ya está haciendo el cambio. Cata, estás en silencio.
lo que hemos querido también con las clases de cocina es darle un poquito de dinámica, es decir, que no tengamos la clase como tan estática y solamente mostrarles un PowerPoint o algo así, sino poder cocinar junto con ustedes, ¿sí? Entonces, les voy a contar un poquito con cuáles aceites vamos a trabajar el día de hoy. Hubo un aceite dentro de la limpieza que olvidé contarles, que es este maravilloso, que se llama TerraShield, que es un aceite que también nos ayuda no solamente con los microorganismos, sino con los macroorganismos. Les voy a presentar entonces a Paula y les presento un poquito aquí la cocina. Ahí. Listo. Cuéntenos si nos oyen bien, porque cambié a celular, entonces alguien que me diga si nos oye bien, si me ven bien. Sí, sí, yo oigo bien y se ve bien. Espérenme a ver. Perdón. Ahora sí, otra vez. Adri, ¿puedes volver a hablar para asegurarme que me Se oigan? escucha y se ve bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, les presento a Paula, ya les hice aquí la introducción un poco como a tu historia, a lo que has estudiado, a cómo nos conocimos, a que nosotros pues trabajamos con esa conciencia de cocina tradicional 100% vegetal, y Paula nos va a contar ya con detalle, les hablé de las 3 preparaciones que vamos a hacer, nos va a contar con detalle y les voy a ir mostrando ingredientes, ¿sí? Para que también tengan una idea de cómo trabajar con los aceites y con los ingredientes como tal. Listo, súper, Cata. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir. Qué nota otra vez hacer parte de estas clases. Gracias, Betty. Gracias, Adriana, por este espacio. Y bueno, pues no sé qué detalle se les escapó a Cata, pero contándoles ya un poquito de mi lado, soy fan de la cocina colombiana, enamorada, gastrónoma de la Universidad de La Sabana, también administradora de empresas, he hecho pues una especialización en pastelería y todo el tema. Y desde que conocí a Cata, digamos que llega a mi mundo de Terra y realmente le da un giro de 180 grados a mi vida. También, no solamente en el ámbito de alimentación y todo el tema de bienestar, sino realmente más adelante ya les vamos a hablar de cómo, por ejemplo, podemos utilizar estos aceites esenciales en caso de que tenemos como heridas en la cocina o otro tipo. Entonces es algo como una herramienta súper completa. Realmente lo podemos utilizar ya desde la limpieza hasta cómo los preparamos, cómo lo hacemos. Y bueno, entonces, pues, ¿qué más les puedo contar? Feliz, también soy vegetariana, 100% vegetal, y creo firmemente que la buena cocina vegetal es lograble y que Condoterra es como el mejor aliado para poder tener una alimentación que nos genere bienestar, que es lo que al fin y al cabo queremos que con estos aceites tengan. ¿Qué más? ¿Algún otro detalle? Listo, ¿no? Yo creo que vamos a los ingredientes y les contamos un poco qué es lo que vamos a hacer. Qué pena no haber estado, pero estaba como alistando esta pequeña como prefase de alistamiento como tal. Entonces, pues como tal, lo tengo aquí, venía haciendo, les cuento un poco de mis hobbies en la cocina como tal. Realmente soy fan de picar, de tener los cuchillos súper afilados, de cuidar muy bien el producto y de alistar las cosas en su mejor como manera, ¿no? Entonces respetamos muy bien. Entonces, pues aquí cuando me cogieron estaba terminando la salsita como nuestro picadillo, entonces lo tengo aquí distribuido como tal. Entonces, bueno, me voy a ir aquí a dar la vuelta para el otro lado y entonces les cuento. Entonces, arrancamos con la borraja. ¿Se acuerdan que hablamos de borraja? Carolina nos contó, les conté toda la historia. Esta es la mezcla de la borraja, ¿sí? Cuéntanos qué tiene esta mezcla. Claro que sí. Entonces, como tal, es una técnica de la cocina colombiana. Encontramos diferentes borrajas en diferentes partes del país, más allá, aunque la favorita de todos es la de plátano, realmente tenemos diferentes implementaciones de esta. Entonces, básicamente, ¿cómo se hace? Ya la tía la tenía aquí prelista. Como pueden ver, es súper espesita porque lo que queremos es recubrir y darle como ese cobertura a nuestro vegetal lo más crocante posible, pero que por adentro siga blandito y totalmente fresco, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Harina, maicena, agua pues carbonatada, o pueden también utilizar agua normal. Nosotros utilizamos para darle un poco más de aire y un poco más de crocancia al producto final, agua pues con gas. Tiene pues obviamente sal y digamos que tradicionalmente aquí tenemos, es rojita en este caso porque es achiote en polvo, también la pueden a veces encontrar amarilla cuando le utilizan color. Otro ejemplo de la borraja como tal es cuando comemos una papa rellena. Esa cobertura como tal, eso ya lo contaron, listo, súper perfecto. Entonces aquí como tal, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer en estos instantes? Normalmente la borraja tiene diferentes como sazonadores, por así decirlo. Nosotros están tradicionales de nuestras especias, el comino, el clavo, la pimienta de olor. Obviamente, pues estos son como el trío dinámico de la cocina colombiana. Entonces lo que vamos a hacer acá, tenemos estos aceites pues que digamos que sin nombre, pero pues obviamente aceites de nuestra reserva pues que hemos venido teniendo. Entonces vamos a poner el comino como tal, la pimienta como tal y el coriandro.
¿listo? Como tal, yo creo que Cata ya les contó la implementación y demás, entonces lo que hacemos en este caso es reemplazar, utilizar esas especias en polvo que cómo nos pueden afectar en el producto. Cuando tenemos esa fritura, de repente vamos a ver, o puede suceder que si utilizamos especias en polvo, van a haber pequeñas pepitas negras. Quedó perfecta, pero es la especia como tal. Entonces vamos a utilizar como tal las gotas. Entonces repetimos los 3 aceites esenciales de doTERRA que utilizamos en la borraja y les vamos a mostrar cómo aplicarlo. La idea es que tenemos todo listo y ustedes van viendo porque la cantidad es muy importante. Ahora, eso es muy de ir probando e ir mirando, ¿sí? Dependiendo. Ustedes seguramente los que lo han utilizado y los que empiezan a utilizar nuevos se van a dar cuenta que hay aceites que tienen mucha más fuerza que otros, ¿sí? Y aceites, por ejemplo, sobre todo los que vienen de especies como tal y de semillas, son bastante, digamos que bastante fuertes. Entonces, repito, coriandro, que para los que no lo saben es la semilla del cilantro, que tiene una característica completamente diferente al aceite que se extrae de la hoja del cilantro como tal. Este es de la semilla y es maravilloso, ¿sí? Tenemos comino, que también digamos que es una especie que se utiliza mucho, y tenemos la pimienta, que vamos a utilizarla en este caso como aceite. Entonces, como tal, la implementación hay diferentes formas, es de gustos y disgustos, ¿no? Pero recomendamos de repente utilizarlo, la implementación para agregarlo, pues es dependiendo, no sé si Cata ya les contó esto, perdón, estoy un poco como estuve aquí en el back. Entonces, el secreto, ¿cuál es? ¿Cómo me lo voy a consumir? ¿Esto qué quiere decir? Si lo aplico y esto va a tener un tipo de cocción, ¿sí? Como es la borraja, que va a tener una fritura, necesito una mayor cantidad de gotas de aceites esenciales para que pueda sentir como tal el sabor dentro de la preparación. Entonces, ¿cómo lo recomendamos nosotros? ¿Qué pasa? Digamos que nos pasó unos accidentes cuando empezamos y porque con Catalina empezamos a experimentar diferentes formas de cómo utilizar los aceites más allá de salud. Y eso les puede pasar y siéntanse tranquilos. La primera vez que hicimos Pablo y yo un pan con orégano, pues había solamente orégano porque no habíamos entendido muy bien cómo se usaban. Cuando los aceites son más fuertes, hacemos lo que está haciendo Paula en este momento. Con un palillo, ¿sí? Limpio evidentemente, por eso nosotros lo pasamos a tarros como este. Estos son los aceites para cocinar. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es pasar de nuestro tarro original a aquí lo metemos el palillo y ahí sí se lo adicionamos a la preparación. Como pueden ver, no sé si alcanza a ir la gota y acá pues ya lo ponemos como tal, que nos caiga como tal. ¿Listo? Entonces vamos a repetir el procedimiento con los diferentes aceites. Entonces, para que exactamente cuál van a ser las proporciones, más o menos de 2 a 3 gotas de, como tal, repito, de comino, ¿sí? De coriandro y de pimienta. ¿Listo? Más allá puede ser mucho más abrasivo. Vamos a repetir. Ponemos, limpiamos. Otra vez. ¿Me están escuchando bien? Sí, se oye. Súper, súper. Entonces, voy a seguir acá poniendo aquí el terminar los aceites rápidamente. Acá los unto un poquito, como tal. Terminamos las 2 goticas. Y listo. Listo, ya con eso, digamos que se sienten los aromas que empiezan a emanarse, pues, de esta preparación. Perdón, ahí entró el dedito. Mezclamos. Perdón. Y, bueno, ¿cuál es la contextura de la borraja como tal? En este caso, y depende mucho también de qué es lo que voy a fritar. Entonces, como vamos a fritar como tal vegetales, necesitamos que quede un poco más espesa, ¿sí? Si fuéramos, por ejemplo, cuando tenemos nuestros aborrajados, que ya vienen, digamos que diferentes, hay muchas formas de hacerlo, pero no sueltan tanto humedad como es un vegetal cuando entra en contacto con la fritura, entonces la podemos tener un poco más ligera. ¿Listo? Pero para este caso está perfecto. Lo ideal o lo que buscamos en una borraja es que cubra completamente el producto que vamos a fritar, ¿sí? En este caso, hoy vamos a fritar unos habichuelines, ¿sí? Absolutamente deliciosos, y es interesante cómo podemos fritar cosas que sean frescas y la borraja nos va a ayudar a mantener, digamos, como esa textura y esa crocancia y ese color. Digamos que en este caso hay 2 formas, lo podemos hacer frescas o los podemos blanquear. Yo, por ejemplo, tenemos que blanquearlos para mi consumo un poco porque tengo pues el colon irritable y cuando como de diferentes tipos de alimentos como habichuelas, granos y demás, pues es mejor cuando los cocino en cierto momento. Entonces blanquearlos es, pongo una olla con agua y sal, dejo que hierva y pum, rápidamente boto ya mis vegetales lavados, desinfectados con los aceites de doTERRA y posteriormente cuando vuelve a hervir, pues digamos que pues ahí los saco y de una vez los pongo con agua fría. Quedan verdes y no se puede comerme uno para que escuchen. Totalmente crocantes. Entonces, pues, eso es como otro secreto.
Siguiendo antes de él, voy a mostrar rápidamente. Esto lo vamos a acompañar, ahorita terminamos con un picadillo, que es picante en este caso. Lo hicimos con guatila, con pimentón, con cilantro y tenemos obviamente una capa abajo, lo van a ver. Tenemos obviamente un melado con diferentes ajíes que hemos venido teniendo y pues reservando durante varios meses. Entonces es una mermelada que va a quedar preciosa. El picadillo es, digamos que una preparación muy tradicional nuestra y seguramente ustedes han probado alguna vez ese ají que viene como con todo picadito chiquitico, ¿sí? Y es que acompaña sopas, que acompaña cocidos, que acompaña diferentes preparaciones. A nosotros nos gusta trabajar mucho con los picadillos, uno porque se ve precioso, miren esa mezcla de colores maravillosa, dos porque los sabores que nos ofrecen son bien interesantes y tres porque digamos que este tipo de preparaciones normalmente se acompañan con salsas o dressings que muchas veces tienen huevo o que tienen lácteos y nosotros lo que buscamos es reemplazar eso. Entonces, hicimos este picadillo con el que además se le va a adicionar un poco de vinagre, un poco de agua y aceite esencial de limón o de lima o algún cítrico que a ustedes les guste, el que sea de su preferencia. Puede ser wild orange, por ejemplo, que también es buenísimo. Mandarina también podrían utilizar aquí. Entonces, digamos que es para complementar y en este caso con los cítricos sí podemos utilizar un poquito más digamos que de cantidad diferente a los que vienen de semillas. Con un cítrico yo puedo poner 2 a 3 gotas, en algunos casos 4. Evidentemente voy probando y voy mirando también de acuerdo con mi gusto y con mi paladar. Entonces, este primer plato tiene como elementos los habichuelines, nuestra borraja colombiana y el picadillo de cebolla larga, cilantro, pimentón, melao, ajo y guatila también, que es un producto maravilloso nuestro. Y si quisieran ponerlo picante, pues ají. Luego, como les digo, agua, vinagre y nuestro aceite esencial. Exacto, ahorita lo terminamos en equipo. Luego les voy a mostrar rápidamente cómo es, como nosotros lo llamamos, como el mise en place. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros cuando vamos a cocinar, como tal, aquí en una cocina profesional, alistamos todo y luego sí terminamos, como tal, el tiempo de cocción, terminar algunas cosas. Vamos como tal con nuestro encocado. Entonces, haciendo rápidamente, tenemos acá ya nuestro, pues, hogado listo. Ya. Acuérdense que les decía que el hogado es lento, con amor, a harto tiempo. Nosotros pues cocinamos previamente este hogado para poderlo traer acá. Listo, gracias, Cata. Igual acá tenemos unos champiñoncitos. Normalmente aquí en Colombia, la mayoría de la población, no hablo de la generalidad, estamos más acostumbrados a consumir este tipo de champiñones que son parisinos. Igual lo pueden utilizar el que ustedes quieran. Recomendamos, mi favorito como tal son las orellanas, también va muy bien con los portobelos. Pueden jugar con esta variedad de champiñones que ya tenemos acceso, pero digamos que para hoy está perfecto. También tenemos un poco de ajo, como tal, que ya tenemos picadito, listo. Y también le vamos a dar un poco más de color y también un poco más de biteness, como de crocancia cuando lo comes, dejando unos pedacitos ya más grandes de pimentón amarillo nuevamente y cebolla larga finita en julianas. Entonces, esto lo vamos a acompañar también, lo vamos a volver ya encocado con nuestra leche de coco. Como tal, acá ya la tenemos, la preparamos con antelación y pues listo, perfecto. Para otra ocasión me encantaría, no sé tú qué piensas, Cata, mostrar cómo es que sacamos la leche de coco y cómo nosotros las implementamos no solamente en la cocina colombiana, en la parte caliente, sino también en la parte de repostería, desayunos y demás. Yo creo que sería muy chévere, como una clase de uso de leches vegetales y aceites esenciales en repostería. Luego lo ponemos ahí y ahí los que les parezca chévere la clase y les suene, cuéntenos en el chat y lo miramos para después, porque de esto salen varias ideas bien interesantes. Listo. Ahora, este encocado, ¿con qué lo vamos a acompañar? Ahorita cuando vengamos acá ya teníamos un arroz blanco, como tal ya listo, que acaba de salir. Si miren ahí sale el vapor. Entonces, ¿cuál es el secreto? Tradicionalito, blanquito, lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran. Mi recomendación en este caso es que quede un poco más apelmazadito, más acutudo, un poco, no en exceso, gracias Cata, sino no que quede tan rodadito como siempre, sino que en este caso podamos como formar, por así decirlo, bolitas, ¿sí? Porque esto va a permitir que cuando sirvamos nuestro encocado no se mezcle con esa salsita que va a salir. Ahorita lo miramos al final. Entonces, pues, tradicional, como lo hacen en casa, el grano que ustedes quieran, ¿listo? Y bueno, digamos que en este caso, ¿qué aceites vamos a utilizar para esta preparación? Vamos a utilizar nuevamente, gran parte de los que utilizamos para la borraja, pues hacen parte de nuestra cocina tradicional y ese sabor que nos recuerda a Colombia, ese sabor que nos recuerda a casa. Entonces, pues para el arroz utilizamos también, podemos utilizar aceite de ajo, si estamos bien, no, ok, listo, perfecto. Igual, si algún día también podemos hacer aceite de ajo juntos acá en cocina.
también para este caso, para el hogao en específico, al final de la preparación vamos a utilizar nuevamente pimienta, clavo, coriandro y listo. ¿Listo? Ahora, ¿por qué lo ponemos al final de la preparación? Y ahí es importante entender, digamos que en qué momentos utilizo yo los aceites. Acá en este caso, utilizo un poco más de cantidad frío antes de fritura. Aquí en el caso de la ensalada, de lo fresco, del picadillo, 2 o 3 gotas de cítrico que lo puedo poner en el momento de servir. En el hogao, una vez sale y está calientico, ahí ya le puedo poner los aceites que yo defina, que es, por ejemplo, coriandro funciona muy bien. En este caso también, como es un guiso del Pacífico, le pusimos albahaca, ¿sí? Que ese aceite de albahaca también complementa muy bien el encocado. Y en el caso del arroz, en este punto donde los colombianos llamamos peinar el arroz, este es un punto maravilloso para darle un toque diferente al arroz. Y en este caso le pusimos 2 gotas de wild orange en el momento de peinarlo para darle, digamos, un toque cítrico que en el momento que se mezcla con el encocado, pues da una característica de sabor absolutamente diferenciadora. Vamos con la ensalada. ¿Y qué va a acompañar? Vamos a terminar con una ensaladita muy tradicional, muy parecida, la encontramos en diferentes preparaciones de nuestra costa caribe colombiana, donde acompañamos preparaciones que tienen un tinte dulce, como la posta negra cartagenera. Esta ensaladita es muy de hogar, pero la encontramos en diferentes lugares en Cartagena. Para contarles un poco, viví en Cartagena un añito, mi primer trabajo fue en Harry Sazón en Cartagena, entonces pues ahí aprendí un montón y entonces esta receta como tal la llevo en mi corazón. Entonces aquí, ¿qué es? Es sencillo. Nuevamente, aquí el secreto es los cortes lo más fino posible, lo más parejo que se pueda, de cebolla larga, pimentón, tomate. Este caso no está cocinado, lo que hicimos fue pelarlo, luego le sacamos como esa parte del centro donde está el juguito y las pepitas y luego ya lo cortamos finamente. Lo vamos luego a mezclar con aguacatico, divino, delicioso, y pues unos gajitos de naranja. De la misma manera lo podemos complementar con diferentes aceites cítricos. Ahorita lo terminamos con un poco de lemon, ¿listo? Para que esto también sea como el matrimonio perfecto entre la naranja y el limón. Y finalmente, para lo menos importante, vamos a terminar con una bebida y ya nos ponemos a cocinar manos a la acción, que es pues obviamente lulada. Entonces realmente, Cata, no sé si quieres contar un poco de la historia. Listo, perfecto. Entonces acá ya tenemos nuestro lulo, que ya tiene limoncito, listo, tenemos un melado que ya preparamos con anterioridad y lo vamos a hacer envenenado. Y tenemos agua potable, normalmente la sirven con hielo. Hoy lo que hice, los voy a mostrar al final, fue enfriar nuestro vaso para que dé este efecto de choque térmico en los labios y también en la bebida, ¿no? Y lo vamos a envenenar con este trago tradicional de la costa pacífica colombiana, que es el biche, que es el que les contaba. Y ahí también como tip, en estos talleres siempre han pasado cosas interesantes y es que la gente nos pregunta, bueno, ¿ustedes dónde compran eso? ¿Dónde lo obtienen? Y también tenemos diferentes proveedores que luego les pasaremos, y este es uno de los proveedores, digamos que más especiales. Es un productor artesanal de biche en el Pacífico que se llama Don Onésimo, y a través de una plataforma que trae productos del Pacífico específicamente a Bogotá y a ciudades más centrales, que se llama Cume, conocemos a este producto y trabajamos con él hace un tiempo, que es maravilloso. Ahora, la lulada se puede o no envenenar, y asimismo, digamos que para los que no consumen azúcar, y por eso Paula lo hizo hoy separado, pueden dejar ustedes lulo y limón, y aparte el melado o la miel, y el que come sin azúcar pues va solo con el lulo, y el resto ya iría con el melado. No sé si por ahora hay alguna pregunta. ¿Nos están oyendo bien, viendo bien? Sí, se oye bien, por ahora no hay ninguna pregunta, Cata. Perfecto. Y vayan, digamos que siéntanse libres de ir preguntando ahí en el chat todo lo que se les ocurra. ¿Listo? Perfecto. Entonces, nos vamos ahora. Empecemos con, vamos a hacer nuestra pequeña entrada, luego vamos a hacer nuestro encocado y finalmente montamos nuestra bebida para hacer este banquete súper especial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarnos esto para nuestro fogón. Siempre pues procurar trabajar absolutamente limpios. Exacto. Alistar todo antes. Exactamente, esos tips realmente hacen que cocinar se vuelva un poco más divertido, menos que limpiar al final. Entonces acá ya tenemos aceite 100% vegetal, utilizamos totalmente de canola de la mejor calidad, pues con el fin de que no dejen ningún sabor detrás, atrás. Algunos aceites vegetales pueden generar esto. Y ahí digamos que también, dependiendo de lo que cada quien como decida en términos de su bienestar, puede
de usar diferentes tipos de aceite. Hay aceite, por ejemplo, de maní, aceite de aguacate, aceite de, bueno, evidentemente el de coco, que estamos todos más familiarizados, pero ahorita en el mercado también hay muchas más posibilidades y digamos que el mensaje es, entre más limpio sea el aceite, mejor. El frito realmente como tal no es el problema, ¿saben? El problema real es la técnica mediante la cual lo utilizamos o el aceite con el cual lo hacemos. Entonces, si yo tengo la temperatura correcta para fritura, que está entre 160 y 180 grados centígrados, dependiendo del producto, no voy a tener al final un producto, digamos que lleno de aceite y apelmazado, sino voy a tener un producto perfectamente crocante y con todas esas características. Ahora, ¿qué pasa con el aceite de doTERRA que hemos puesto en la borraja una vez se pone a temperatura alta? Como son aromáticos, evidentemente, ¿sí? Digamos que se pierden algunos de los aromáticos, pero se mantienen muchos de los beneficios y el sabor que le dan es bien interesante. Listo, perfecto. Y así es. Entonces, pues aquí acá, pues si quieres, pues acá ya mezclamos nuestros habichuelines previamente blanqueados, como les comentaba, con nuestra borraja, ¿listo? Y como pueden ver, la idea es que no se caigan, ¿sí? Se debe mantener y debe recubrir pues como tal el vegetal o lo que vayan a utilizar, no debe gotear, si ven que se mantiene, ahí nos queda perfecto. Ahora vamos a primero lanzar una, para mirar que el aceite esté perfecto, ¿listo? Soy una fan de los fritos, y pues realmente siento que el aceite cuando pones algo a fritar, nos habla, nos dice, nos cuenta. En el momento, ¿cómo sabemos cuando ya están? Una vez flotan, el aceite quiere decir que ya está en la temperatura que debe estar, y dos, pues una vez dejan de tener burbujas tan grandes como pueden ver y tan rápidas como se generan, ¿listo? Entonces, pues, de nuevo, recuerden que ahorita al principio hablábamos que en el Pacífico, aborrajan todo. Nosotros aquí estamos aborrajando estos habichuelines que nos parecen deliciosos. Y ustedes se pueden en su casa, digamos que, aventurarse a fritar su vegetal favorito, ¿sí? O su producto favorito, teniendo en cuenta esto. Ahora, si yo no tengo termómetro en mi casa, por ejemplo, ¿cómo haría yo para poder saber que el aceite ya está listo? Ustedes ponen un poquitico de la masa y ella se debe subir, se debe elevar, así como ustedes ven que se elevan estos pedacitos, en máximo 5 segundos. Si se demora menos, el aceite está demasiado caliente y cuando lo pongan se les va a quemar, se les va a dorar y no va a quedar, digamos que con la textura que ustedes quieren. Si se suben más de 5 segundos, quiere decir que está muy frío y se les va a entrapar el producto en aceite. Exacto. Vamos a mover un poquito, ¿listo? No les falta mucho tiempo, como tal. Vamos a poner otro. ¿Listo? De hecho, vamos a sacar esto para ir teniendo los listos. Y ya seguimos con nuestra siguiente tanda. Bien, ¿qué Primera color? tanda. Entonces, miren tan chévere cómo queda el color, ¿sí? Y dependiendo de lo que ustedes quieran, también pueden o no adicionarle. Nosotros siempre trabajamos con achiote en polvo, que es pues nuestro color tradicional. Y oigan la crocancia. Es absolutamente delicioso. Efectivamente, vamos a hacer rápidamente una segunda tanda. Obviamente, ¿qué vamos a hacer en este caso diferente? Vamos a intentar poner siempre uno a uno, como pueden darse cuenta, 5 segundos. Si lo ven que sube un poquito más rápido, lo que hacen es bajarle o apagar el fuego para que se regule la temperatura. Mira que aquí Carolina está diciendo que las flores comestibles quedan absolutamente deliciosas. Y yo creo que esas flores... oye, mira que me acabas de dar una idea. Nunca hemos aborrajado flores. Y eso, o sea, sí hemos aborrajado hierbas, por ejemplo, la albahaca queda maravillosa. Sí, bueno, hojas ya un poco más grandes como el perejil, cilantro, la rúcula. Pero esa idea de las flores está buenísima porque además nosotros trabajamos también mucho con flores comestibles, con otro de nuestros superproductores que también les pasaremos en el PDF de las recetas, que se llama Orgánicos La Lulú. Para que lo sigan, @Orgánicos La Lulú. Adri, veo ahí una pregunta, no sé si me la puedes releer, que acaban de escribir algo sobre la temperatura, pero se me fue antes de que pudiera leer. Vale, mira, dice, en altas temperaturas el olor se inactiva, pero el sabor permanece. Es decir, por debajo de los 175 grados centígrados, que es la temperatura de una fritura profunda, podemos mantener el olor y sabor de los aceites. ¿Hay algunas curvas de temperatura para los aceites? Bueno, pues mira, claro que dependiendo del tipo de aceite, ¿sí? Como todos los aceites son aromáticos y son volátiles, específicamente, y como tú, digamos que ahí lo nombras, de hecho, a partir de 65 grados centígrados, ya en general en toda la comida, es cuando llegamos a la cocina y decimos como, está oliendo rico. Eso quiere decir que hay aromáticos en el ambiente que por el calor se van perdiendo. Hay unos que son más volátiles que otros. Por eso nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que los ponemos en la borraja, que la borraja quede muy, muy fría, ¿sí? Muy, muy fría de tal manera que se demore un poco más en
llegar a ese punto de volatilidad, pero efectivamente, como les decía, esta fritura que está en 170 grados centígrados, va a haber aromas que voy a perder, pero en el sabor van a quedar algunas cosas que son interesantes. Digamos que en este caso, pues el mejor ejemplo que tenemos para entender eso es cuando en la cocina francesa desglaseamos con vino o con un licor, ¿no? Que le echamos y sale ese olor a vino y sale todos esos aromas del alcohol, pero cuando lo comemos nos queda esa nota atrás en la garganta, en la lengua, esto le pusieron vino, esto le pusieron cerveza, esto le pusieron algún tipo de trago. Entonces, pues lo mismo sucede con los aceites esenciales. Como les decía al comienzo, es por eso en este caso que utilizamos y aumentamos la dosis casi en una gota y media, cuando hacemos un tema de cocción a alta temperatura o por tiempo prolongado. Entonces acá... Miren la delicia. Exacto. Tenemos acá, y oigan, pues yo no sé si alcancen a oír, pero el frito se debe oír. O sea, si está bien hecho y está crocante, lo debemos oír. Y en este punto, a los que le quieran adicionar sal, es en este punto apenas salga la fritura donde se pone la sal. Si se esperan en ponerlo después, él ya no se va a adherir al producto, sino que se va a soltar. Exacto. De hecho, nosotros acá vamos a ponerle un poquito de sal. ¿Listo? Un poquito de sal marina. Estoy que me como eso. Listo, lo vamos a guardar acá, todavía no. Vamos a servir todo y tenemos listo. Vamos a terminar rápidamente, porque nos queda poco tiempo, me encantaría tenerlos un poco más. Vamos ahora a seguir con nuestra parte de los encocados. Listo, entonces vamos con el encocado. Hay una pregunta ahí, Adri, ¿me la puedes hacer mientras mostramos el resto? Que vi que abrió una pregunta, pero no alcanza a leer. Nos dice que entró tarde, que contiene la borraja. Bueno, entonces, esta borraja de acá, ¿qué se me dice la borraja? Bueno, esta borraja de acá que contiene, y tradicionalmente en Colombia, que tiene siempre? Harina de trigo, ¿sí? Maicena o almidón de maíz. Eso es como la base, y luego puedes tener agua fría, agua con gas o cerveza. Nosotros en este caso le pusimos agua carbonatada, pues agua con gas, y además de eso, en este punto le pusimos aceite esencial de coriandro, que es la semilla de cilantro, le pusimos aceite esencial de pimienta y le pusimos comino. Luego esto se lleva, digamos que se mezcla, ¿sí? Con un tenedor para que quede igual así espesita, y lo llevamos a la nevera y luego ya va para fritura. Adicional, nosotros específicamente le ponemos achiote, que es pues como el color tradicional indígena que hoy en día utilizamos también en otras preparaciones. Listo, nos vamos para acá. Entonces, encocado. Recuerden que el encocado, salsa madre, base, hogao, rehogao, es lo primero que tenemos. Nosotros lo preparamos previamente. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a darle color a estos vegetales. Hay un tip importante también en la cocina vegetal para nuestros asistentes, y es esta primera parte del color, que en la cocina tradicional es cuando normalmente nosotros, por ejemplo, ponemos los huesos a dorar en la cocina que no sea vegetal. Es muy importante que aquí, en esta primera parte, pongamos nuestras especias y trabajamos con especias secas, que nuestros productos doren un poquito. O sea, digamos que no mandar todo así como al tiempo, porque todos los productos, y especialmente los vegetales, que tienen una variedad enorme, tienen tiempos diferentes de cocción, tienen estructuras y texturas distintas, y nosotros no queremos que todo sepa lo mismo, ¿no? O sea, como que todo sea una masa. Nosotros queremos diferenciar, ok, esto es un hongo, qué rico, esta es la parte de la salsa, esto es esto. Entonces es importante también esta parte que les estamos mostrando acá, de dorar previamente nuestros productos. Entonces, ¿cuál es el secreto? A veces nos pasa con los champiñones que de repente los ponemos todos y se nos vuelve, empieza a salir un montón de agua y como que se zancochan, hablándolo coloquialmente, en vez de dorarse. El secreto es no dejar que se junten, ¿no? Entre menos se junten, va a entrar más calor, más rápido al vegetal, y va a evitar que se deshidrate de una forma rápida. Como cuando sellamos una carne, queremos sellar nuestros vegetales. Exacto. Y tengan paciencia. Si no es toda la manotada de champiñones hasta que se replete, no. Pongan poquito, dórenlos, pónganlos aparte si quieren. Si tienen muchos, si van a preparar para 10 o 20, bueno, miremos. Oh, perfecto. Y miren este color precioso. En este momento, miren, doraditos divinos, miren la diferencia. Y no están blanditos aguados, mantienen su estructura, su textura y el sabor que queda con este dorado es impresionante. Vamos a mezclar, vamos a poner en este momento el ajo, nuevamente salteamos. Precioso. Vamos a mandar la cebolla, ¿listo? Aparte. Si hace falta un poquito más de cebolla, no hay ningún problema, como en este momento les recomiendo, va muy bien, aunque con aceite de etanol está perfecto, ponerle aceite de coco hace toda la diferencia.
Claro, también pueden arrancarse un cocado con aceite de coco si tienen en la casa y está perfectamente en términos de perfil de sabor, les combina súper bien. Y la cebolla, vamos a dejar que dore un poquito, preparamos, porque tiene una estructura celular mucho más fuerte y eso hace que, por ejemplo, si la ponemos al final, la encontremos como con sabores crudos, ¿no? Como a muy amargo, o me sabe mucho a cebolla. Hay también si la ponemos ¿Alguien está preguntando algo? La pena. Sí, Cata, mira, KMC, que no estoy segura de su nombre, pero dice, Cata, no sé si te acuerdas de mi soy amiga de Paula Quintero, la alérgica a la cebolla, sobre todo cabezona y el Sí, me acuerdo de ti. ¿Alguna alternativa para reemplazar estos dos importantes ingredientes? Karen. ¿Tú eres alérgica a cebolla y a qué más, Adri? Y al ajo. A Ok, cebolla, pues sobre mira, todo la cabezona y el ajo. Ok, pues digamos que ahí, efectivamente, para sabor puedes trabajar varias cosas. Por ejemplo, el pimentón es un amigo fantástico para arrancar acá. Algo, digamos, como el apio, por ejemplo, que se utiliza mucho en la cocina en Europa y que se utiliza para hacer caldos. Apio, zanahoria y pimentón, podrías dorarlos en esta primera etapa y te va a dar un sabor bastante interesante. Se sale un poquito del perfil de sabor colombiano, pero igual te va a dar un muy buen sabor en la preparación y lo más importante es esto, que lo consientas y lo dores de esta manera. Exacto. Para que a partir de ahí ya puedas construir tu preparación. En este momento, muy bien, perdón, interrumpo, Cata, vamos a poner nuestro gado. ¿Listo? Mezclamos una vez más. Vaya. Dejemos que se cocine rápidamente. Ahora, esta es una receta que la idea es que sea de cocción rápida, porque no quiero que mis vegetales ya no me queden crocantes, como los abesolines, sino que por el contrario, o sea, lo que quiero es eso, y que no queden como ya muy blanditos, sobrecocinados y demás. Y ya en ese momento vamos a lanzar. ¿Listo? En ese punto, para que no se les vaya a separar la grasa del coco, se separan un poquito su sartén del fuego y ahí en ese momento adicionan la leche de coco. ¿Por qué? Porque la leche de coco igual es una grasa saturada, entonces es una grasa que tiende fácilmente a volverse sólida, por llamarlo de alguna manera. Entonces lo separo, lo emulsiono, es decir, lo mezclo, garantizo que queda homogéneo, no saben cómo huele esto, garantizo que queda homogéneo, coge este color súper lindo, ya digamos que un poquito más, como más rosadito, y vuelve, una vez veo que está correctamente incorporado, que no veo granos, que no se separan, vuelve al fuego para terminar. Listo, ahí lo que hacemos, le damos un poquito más de tiempo de cocción, queremos que espese, y listo, tenemos encocado. Le subimos un poco, y listo. Le pueden echar un poquito más de leche de coco si les gusta un poco más caldudito. A nosotros personalmente, y para este caso, como lo vamos a servir con arroz, está perfecto. Listo, sigamos. Listo, creo que había una pregunta ahí, Adri. Sí, Cata. Pregunta María Alejandra, ¿puedo agregar los aceites directos al sartén en salteados de altas temperaturas? Bueno, Alejandra es la persona que preguntó. María Alejandra. María Alejandra, nuestra recomendación es, el aceite se adiciona después de que hayas salteado los vegetales. ¿Por qué? Porque si lo pones directamente con el aceite, ahí sí se te va a evaporar completamente y lo vas a perder, ¿sí? Entonces, tus vegetales una vez ya estén salteados, cuando ya apagues tu estufa o en los últimos 5 minutos, en ese punto se los pones, vuelves a saltear o vuelves a mezclar y ya los incorporas, porque si se los pones desde el principio realmente los vas a perder, porque es muy alta temperatura aunque sea corto tiempo, entonces es preferible ponerlo al final, que es en este caso, por ejemplo en el caso del encocado, donde Paula ya está trayendo el aceite, que vamos a adicionar, ¿sí? Nosotros a este le vamos a poner clavo y le vamos a poner un poco de limón, el clavo con un palillito, acuérdense, el clavo con un palillo, y el lemon sí lo podemos poner goticas. Aquí en este punto, dependiendo de lo que le guste a cada uno, este es el momento de poner, por ejemplo, la albahaca de la que les hablábamos, el coriandro, ¿sí? Este es el momento de ponerlo. Él ya está fuera del fuego, sigue caliente, y con eso vamos a poder incorporar, y ahí empieza a oler absolutamente, digamos que complementa el olor de lo que ya tenemos en el encocado. Listo, entonces ahora nos falta... Hola. Ay, ¿me podrían permitir una preguntita? Por supuesto. Mira, yo quiero hacer unas gomitas, ¿cierto? Para los niños. Entonces, ¿cómo me aconsejan usar el aceite? Pues pensaba usar ongar, pensaba usar toronja, pensaba usar limón. Entonces, ¿en qué momento yo agrego el aceite? Gracias. No te entendí lo que vas a preparar. ¿Unas qué?
voy a preparar unas gomitas de gelatina. Ah, unas gomitas de gelatina. Ok, perfecto, Ajá. listo. Entonces, bueno, lo primero es, vas a hacer, nuestra recomendación sería hacer el sabor independiente, ¿sí? Primero. Sí. Entonces, una vez tú primero activas la gelatina, ¿vale? Y ahí al activar la gelatina, pues vas a tener el agua a una temperatura relativamente, pues, Tibia. alta, ¿sí? Exacto, Ajá. tibia. Cuando ya la gelatina esté activada y ya empieces a ver que ya como que absorbe ya el agua, en ese Sí. momento que ya queda como un gelcito líquido, en ese punto puedes adicionarle el aceite, ¿sí? Nuestra recomendación es primero con un palillito muy poquito. Bueno, la toronja, digamos que la toronja no vas a tener problema. El longar es un poco más fuerte porque el longar, de acuerdo que también tiene clavo y tiene algunas Sí. características que son más fuertes, se podría hacer con un palillito. Toronja yo podría poner Sí. una gotica sin problema en ese momento para que quede involucrado después con lo que lo vayas a mezclar, el sabor que le vayas a dar o el jugo que le vayas a poner después o con lo que lo vayas a terminar. Es en ese punto, después de que ya ella se active y forme ese gel, porque además al tener un gel estructurado va a atrapar más fácil tu aceite. Ah, bueno, muchas gracias. Vamos. Entonces, esos que te mencioné, limón, Con mucho toronja. gusto. Gracias, muy amables. Vale, con mucho gusto. Listo. Y vamos a terminar entonces aquí con la ensalada, ¿sí? Sí, vamos a terminar con la ensalada, entonces, y ya nos dedicamos a emplatar y ya luego a disfrutar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un poquito de la cebolla. Súper, ya está cortadita, perfecto. Un poquito de nuestro tomate, pues de nuestro pimentón, como pueden ver es súper delgadito y parejo, lo separamos un poco. ¿Listo? Un poquito de nuestro tomate. Ponemos gajos de naranja. ¿Listo? Ponemos mucho cuidado para que no se nos rompan. Este es un tip también súper chévere para las ensaladas, o sea, no solamente ponerle como el zumo de la naranja, sino ponerlo aquí en estos gajitos que nosotros llamamos supremas, que es sin piel, sin la parte blanca, sin las semillas, y le dan un toque súper agradable de textura en la boca cuando lo vamos a preparar. A este le pusimos toronja. Entonces a este le vamos a poner, le pusimos ya toronja y lo vamos a terminar con un poquito de wild orange también. Nosotros amamos el wild orange. Full fans. Lo utilizamos para muchas cosas. Un poquito de wild orange. ¿Listo? ¿Listo? Y un poquito de lemon también. Y nos va en gotitas. Listo, perfecto. Terminamos con un poquito, ahora sí, de zumo de limón. Ahí en ese punto pueden utilizar zumo de limón mandarino, por ejemplo, para los que les guste, zumo de naranja, zumo de toronja inclusive también, un buen vinagre rico, chévere que ustedes tengan también. O sea, aquí lo importante es que haya una característica de acidez para elevar los sabores frescos de los vegetales y las frutas. Un poco de sal, aquí también podríamos poner otros aceites, por ejemplo, como la hierbabuena, como la menta, ¿sí? Pueden funcionar súper bien aquí. Si se quieren salir, digamos que un poquito de otros sabores, también podríamos poner un aceite de limonaria en este punto que creo que le pegaría increíble. De acuerdo. Y terminamos. Entonces ya esta es nuestra ensaladita. Le puede caber un poquito más de zumo de limón como tal. ¿Listo? Terminamos y ahora vamos a emplatar nuestro enfocado. Listo. Entonces, mientras Paula termina de emplatar, Adri, no sé si pasamos como a la actividad antes de cierre, por lo que ya son las 11:56 y al final entonces ya les mostramos el emplatado final. Dale, me parece. Entonces, dame solo un momento. Bueno, entonces les tenemos preparado para los que han participado en las preguntas que hizo Catalina o que han participado respondiendo algunas cuestiones. Voy a compartirles. Vamos a hacer un sorteo. Entonces acá están los nombres de las personas. Según la cantidad de veces que respondieron algo, pues van a haber algunos nombres repetidos. Entonces acá tenemos a todos. Cata, tú me dices cuando quieras comenzar. Estás en silencio. Podemos ya entonces hacer la rifa. Vale. ¿Vamos a mostrar primero lo que vamos a rifar o después? No, pues como ustedes me dicen. Después, puede ser después. Listo. Okay. Bueno. Entonces, vamos a elegir un ganador y hacemos una cuenta regresiva de 3 segundos. Y acá están los que van a participar.
Vamos a comenzar. Adriana Gómez. Listo, Adriana Gómez, buenísimo. Está aquí Eres todavía. nuestra Sí, hola, ganadora de Adriana. esta rifa. De esta rifa, gracias a todos realmente los que participaron porque hacen que la clase sea súper dinámica y súper chévere. Entonces, no sé, a ver si nos muestras qué es lo que ganó la persona. Adriana, que ha participado bastante y ha preguntado varias cosas. No, o sea, aquí tengo, pero a lo mejor Adriana tiene un slide de lo que yo les estoy mostrando aquí en la cámara. Aquí están la mayoría de aceites y como unos tips de uso de los aceites en este imán de nevera. Entonces, lo chévere ahí, Adriana, y bueno, para el resto, es que así como yo les contaba que dependiendo de dónde se ha extraído el aceite, puede ser de corteza, puede ser de hoja, puede ser de semilla, puede ser de la cáscara de los cítricos, la dosificación varía. Entonces, esta es una guía súper chévere de los principales, que mientras también vas como cogiéndole el tiro y sabes qué es específicamente lo que tiene, pues te va a permitir entender qué cantidad debemos usar, que es un poco lo que hablamos ahorita. Si ustedes ven, aquí tenemos como diferentes fuentes. Hoy usamos, por ejemplo, usamos albahaca, usamos cilantro, usamos clavo, como ven ahí, usamos coriandro, usamos limón, lima, toronja, ¿sí? Pimienta negra la usamos también aquí abajo. Entonces, eso te permite, digamos, que tener ahí como una guía súper chévere de tener a la mano y saber que de pronto hay algunos aceites que se nos olvida que existen y que los podemos utilizar en la cocina. Entonces, digamos que lo tienes ahí también para poderlo usar. Felicitaciones y muchas gracias. Entonces, me voy a pasar al otro lado para que veamos ya. Que Adriana nos deje sus datos en el chat para poderle enviar el regalito. Exacto. Bueno, me voy para el otro lado a mostrarles ya al final, porque pues digamos que la clase, el taller se acaba a las 12 y son las 12. Entonces, estamos ya aquí. Vamos a ver entonces. Bueno, entonces, ¿dónde? ¿Aquí? Sí. Listo. Entonces, tenemos aquí nuestro primer plato, ¿sí? Habichuelines aborrajados con picadillo colombiano, en donde utilizamos aceites de coriandro y pimienta negra para la borraja, y donde utilizamos aceite cítrico, en este caso lima. Acuérdense que el lima es nuestro limón verde, o sea, en el aceite la lima es nuestro limón verde y el limón es el limón siciliano o el limón amarillo. Aquí utilizamos específicamente lima. Entonces tenemos 3 aceites esenciales utilizados aquí. Luego tenemos acá nuestro delicioso encocado, ¿sí? De setas, que está servido junto con esa ensaladilla fresca que les contamos, y nuestro arroz blanco. Recuerden que el arroz blanco tiene un toque de wild orange y que el encocado tiene pimienta negra, tiene clavo, tiene coriandro y tiene también albahaca. Y la ensaladilla tiene, a esta fue la que le pusimos toronja, y que al final le pusimos también wild orange y lemon. Y por último, vamos a terminar ya nuestra lulada. Como les comentaba, este lulo que ya está preidentificado tiene lemon, wild orange, como tal. Vamos a poner buena cantidad. Ponemos nuestro melado, esta parte. Por supuesto, como les comentaba, la copa está fría, de pronto nunca es demasiado lulo. Nunca es demasiado lulo. Y terminamos con nuestro shot de dulce, que va a hacer que esto se vuelva. La lulada le pueden poner cítricos, ¿sí? De los varios que tenemos, o pueden darle un toque con algo mentolado. Entonces, o con limonaria, por ejemplo, también puede tener hierbabuena, puede tener menta piperita, que es tan rico y que además ayuda tanto como a refrescar. Entonces, les muestro acá, igual nosotros tomaremos una foto y se las enviaremos, nuestro menú final, nuestros aborrajados de habichuelines, nuestro encocado de setas con arroz y ensalada fresca, y nuestra lulada, cocina colombiana 100% vegetal, con aceites esenciales. Muchas gracias a todos por haber estado acá. De verdad fue un placer hacer la clase. Y bueno, para ser juiciosos y con el tiempo, pues paramos acá. De verdad, muchas gracias a todos. Y bueno, pues nos vemos
en el siguiente taller. No sé si haya, digamos que algo adicional. Bueno, nada, si alguien Tengo una pregunta. Eso, hacer alguna pregunta. Ahora, felicitaciones. Los Están las 3 preparaciones, están dando las gracias, que se ve delicioso. Perfecto, sí, entonces, como nosotros ya tenemos Está preguntando nosotros por tenemos la información de ustedes. Ok, entonces, cuando les enviemos la lista de las recetas, les enviaremos también nuestros proveedores como de confianza con los que trabajamos, los datos de Vegetamales, obviamente, para los que preguntaron, y las recetas con esos tips también que les hemos hablado durante todo el taller. Listo, de verdad, muchas gracias. Y la invitación a que piensen diferente, a que se arriesguen a probar, a que jueguen en el buen sentido con la cocina, con los aceites esenciales, y que veamos que la cocina vegetal puede ser absolutamente deliciosa. Sin duda, no. Muchísimas gracias a todos. Espero que nos hayan disfrutado este espacio. Espero volvernos a ver pronto. Y bueno, cualquier cosa, aquí están nuestros datos. Y bueno, les contaremos esta delicia y bueno, lo que dice Cata, a disfrutar. Aquí están. Muchas gracias. Ya vamos cerrando, pero como nos han hecho algunas peticiones, estos son los proveedores con que ustedes trabajan. Me hace falta también el dato de Adriana Gómez para poderle enviar su regalo. No sé si el contacto o algo, quién la invitó para poderle enviar el regalo. Está todavía aquí. Dime. Que Adriana está todavía aquí. Ok, Adriana, para poderte enviar el regalito. Creo que, pues además del tema de los proveedores, estaría el tema de que si quedó grabado o no. Efectivamente, pues ya haremos lo que hacemos siempre, que es en el portal de las personas que ya estamos en doTERRA, queda grabada la clase seguramente, y ya para quien la ha pedido individualmente, pues entonces a través de la persona que le envió el link de invitación, podríamos cuadrar la forma de hacerla llegar. No sé si haya algo más. Aquí Adriana nos está poniendo los datos de Vegetamales, de Catalina. Creo que pues fue un taller, una clase deliciosa. Yo quedé con ganas de ir a preparar el encocado de una vez. Muchísimas gracias a todos los que asistieron y a todos los que participaron, a Adriana por su apoyo, a Paula y a Cata por este sábado tan increíble, esta mañana de sábado tan deliciosa. Pues con mucho cariño, con mucho amor y a Orión por la invitación. Totalmente de acuerdo. Gracias, Betty, gracias a Diana por invitarnos nuevamente y bueno, por todo, realmente.